¿Te haces responsable del proceso de curación o por el contrario lo dejas en manos de terceros? Con esta pregunta comenzamos hoy en Total Yivan. Bienvenidos y bien hallada. Antes de responder a esta pregunta y de meternos en el tema de hoy, me gustaría daros la bienvenida a este nuevo curso escolar que espero que enfrentemos todos con mucho dinamismo y vitalidad y que hayamos recargado pilas en vacaciones. Ahora sí, me gustaría responder a esta pregunta. ¿Por qué es imprescindible que nos hagamos responsables del proceso de curación? Porque si no lo hacemos, le estamos dando el poder a esas terceras personas o a ese tercer elemento, ya sean los médicos, familiares que nos cuidan, incluso los propios medicamentos. Para hacernos responsables del proceso de curación, es imprescindible que nos hagamos una pregunta y es: ¿realmente queremos curarnos? Normalmente la respuesta es casi automática y seguramente todos digamos sí, claro que me quiero curar. Pero si somos sinceros, y debemos serlo si nos queremos y pretendemos curarnos, si miramos muy adentro, quizás encontremos respuestas del tipo: bueno, pues es una manera de conseguir más atención, es una manera de que me cuiden, es una manera de aprovecharme de los demás, haciendo o situándome en el papel de víctima, que ya estuvimos hablando en otro vídeo anterior. Esas respuestas quizás se nos presenten y aún así no queramos reconocerlas y no las queramos ver. Es un error. Estamos nosotros con nosotros mismos y el hecho de verlas implica poder influir en ellas y decidir: no, bueno, pues aunque es cierto, no es agradable encontrarse con esas respuestas, pero decido responsabilizarme de mi propio proceso de curación, de mi enfermedad y tomar las riendas. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es ser muy sinceros con nosotros mismos y ver esas, pues esas cuestiones que están ahí como en el subconsciente y que no son agradables, pero es necesario enfrentarnos a ellas. Después, ¿qué podemos hacer? Podemos emprender acciones por nosotros mismos, podemos tomar decisiones que nos ayuden a curarnos y que no dependamos de terceras personas, sino que esas terceras personas simplemente nos acompañen durante el camino. Sí que podemos, y no solo podemos, sino que además debemos. En el capítulo 1 de Superar la enfermedad estuvimos viendo las 6 situaciones principales a las que yo me enfrenté y que para mí son, pues con las que hay que batallar en un principio. Hoy, en el vídeo de hoy, me gustaría hablar de esas 2 primeras, que fueron los cambios físicos y los cambios emocionales, que son como los que te van avisando de que esa enfermedad o que hay algún cambio que se está produciendo y no sabemos muy bien qué hacer. Dijimos que cuando se presentan, sobre todo a lo mejor los cambios físicos, van a hacer que nos veamos diferentes, que no nos reconozcamos porque hayamos cambiado, porque pues a lo mejor estamos más feos o más gordos. El caso es que esos cambios nos pueden producir, incluso esa inestabilidad emocional, nos pueden producir una bajada de la autoestima. ¿Qué podemos hacer entonces o qué debemos hacer? Ya que hemos dicho que la autoestima la tenemos que mantener pues en un nivel bastante alto para que no se nos venga el mundo abajo y la enfermedad pues se hunda con esa baja de autoestima. En la semana pasada, que estrené la sección del homework, os di un pequeño ejercicio que empecé a hacer yo precisamente para trabajar la autoestima, y es una de las cosas que podemos ir haciendo. Además de eso, voy a decir 3 cosas que son casi de sentido común y que todo el mundo va a saber, pero que a veces es como que se nos pasa desapercibido, incluso en el día a día. Si no tenemos una enfermedad, como que no les prestamos muchísima atención y son de vital importancia. La primera va a ser la alimentación.
Tenemos que prestar especial atención a la alimentación. Bueno, pues una alimentación saludable es la base de una recuperación. Además de, bueno, pues de seguir los consejos que nos den los médicos, evidentemente. Yo, bueno, pues apostaría y no aconsejaría, pero sí apoyaría a que conectéis con el cuerpo. Es una manera de entablar una relación para saber o para reconocer esa sabiduría que el cuerpo tiene y que nos va a decir qué es lo que mejor nos viene y qué es lo que nos perjudica. Entonces, a lo mejor hay alimentos que no los va a rechazar el propio cuerpo, o hay alimentos que nunca hemos comido y de repente como que nos lo va a pedir, lo vamos a necesitar. Bueno, pues vamos a dejarnos guiar siempre y cuando poniendo la mente. Evidentemente, si te empieza a pedir comida basura, va a ser la mente y no tu cuerpo. Entonces hay que ser, bueno, pues hay que estar muy consciente de saber que no es tu mente la que está dirigiendo en ese momento, sino que es tu cuerpo. Eso sería la alimentación, tener una alimentación saludable. Yo en mi caso, además, empecé a comer comida biológica, todo eran alimentos ecológicos, nada de grasa animal, leche, bueno, las bebidas vegetales. Hice una especie de dieta depurativa para que mi cuerpo empezase a trabajar mejor. Y sinceramente lo noté muchísimo. La segunda cuestión que hay que prestarle muchísima atención sería como establecer rutinas de cuidado personal. Normalmente estamos estresados y nos olvidamos de que hay que cuidar este cuerpo, ¿vale? Porque todo lo que sucede dentro de él. Entonces hay que establecer esas rutinas de higiene, de ejercicio. Es muy importante pues hacer un ejercicio diario y preferiblemente que sean a las mismas horas para que tus biorritmos se acostumbren a un horario. Eso va a hacer que te sientas mejor y que tu cuerpo se sienta como más vital. Y como tercera cuestión a tener en cuenta, aunque parezca una superficialidad, es muy importante sentirnos bien, sentirnos guapos, guapas, mirarnos y vernos que nos gustamos, porque en el momento que no nos gustamos, esa autoestima se va a venir abajo y va a influir ya en la enfermedad para que te hundas. Entonces es muy importante sentirte bien, regálate un capricho, cuida mucho tu imagen personal, haz lo que nunca has hecho. ¿Por qué no? Porque ves a la peluquería, arréglate, maquíllate, aunque sea para estar en casa, da igual. El caso es que tú te sientas bien, que te sientas a gusto, que te mires y que te gustes, porque en ese momento te vas a encontrar más defectos que nunca. Entonces intenta que tu autoestima siempre esté lo más alta posible. ¿Vale? Esas serían las tres cuestiones que yo destacaría a nivel físico. Por otra parte, tenemos los cambios emocionales, que también debemos trabajar con ellos para que no nos hundan. En primer lugar, los cambios emocionales también van a tirar de nuestra autoestima para abajo, porque es como que nos va a desequilibrar. No vamos a sentir emociones que no hemos sentido nunca. Entonces, permítete sentirlas. A veces ni siquiera nos permitimos sentir esas emociones. Es como que no tenemos derecho a estar tristes, siempre tenemos que estar bien. Desde pequeños nos están diciendo no llores, no grites, no te enfades. Bueno, pues es que permítete estar triste. Permítete estar cabreado con la vida. ¿Por qué no? Si es que es verdad, al principio no te vas a sentir bien, vas a estar triste, vas a sentir rabia, vas a sentir mucha pena, dolor. Permítete sentirlas.
normalmente no nos permitimos sentirlo y eso es nuestro. Aunque nos lo hayan dicho y nos lo han ido metiendo desde pequeños que no debemos sentir esas emociones, no es cierto, debemos sentirlas y no debemos reprimirlas, porque en el momento que las reprimimos es cuando viene el problema. Dejar que salgan, ¿vale? No hace falta golpear ninguna papelera, simplemente busca un espacio en soledad y permítete sentir, dejar que salga bueno, pues la tristeza, el llanto, la rabia. Estás tú solo contigo mismo. Quizás eso es lo más difícil, cuando estás tú solo contigo mismo y no te permites sentir todo ese tipo de emociones. Entonces, déjala salir, es muy liberador, ¿vale? Yo he dejado salir todo tipo de emociones durante el proceso de la enfermedad y la verdad es que si no lo hubiese hecho tendría una acumulación que no sé yo si sería posible vivir con todo eso dentro. En segundo lugar, y está relacionado con esa primera cuestión, ¿no? Con dejar salir esas emociones, es observarlas. El hecho de observar esas emociones, está saliendo esa tristeza, está saliendo el llanto, está saliendo la rabia, sin juzgar, dejarlo salir y observarlo sin ser tu propio juez. No te critiques, simplemente deja que salga y una vez que salga, quédate en paz. Que luego no salga esa voz interior de fíjate cómo te has puesto, tampoco es para tanto, pues puedes estar triste, pero no tienes que sentir tanta rabia, o ¿por qué golpeas el cojín, el colchón, la almohada? Bueno, pues no juzgues. Si has golpeado el colchón, la almohada, el cojín, déjalo estar, no juzgues, has salido, te has liberado, no te juzgues, ¿vale? Esa sería la segunda cuestión, que es súper importante, muy importante. Y la tercera cuestión, que está relacionada con la segunda, es no sentirte culpable, porque bueno, puede que hayas dejado salir esas emociones, las has observado y lo tercero que va a venir es ese juicio y por lo tanto sentirte culpable, porque sientes muchísima rabia, muchísima ira, mucho dolor, mucha frustración contra el mundo. Bueno, pues no te juzgues, no pasa nada. Tienes derecho a sentir todo ese tipo de emociones, a dejarlas salir de la manera que salgan contigo mismo. Estás tú a solas contigo mismo y con tus emociones, sintiendo esa tristeza, sintiendo esa rabia. No hay necesidad de gritarle a la persona que tenemos enfrente, porque esa persona no tiene la culpa y tú tampoco tienes la culpa. Simplemente déjalo salir, obsérvalo y observa cómo se va, pero no te juzgues, porque es casi, estamos tan acostumbrados a juzgarnos que es casi inmediato, es como algo asociado, entonces nos vamos a juzgar rápidamente. Es muy importante que el juicio se vaya, así es que por favor no te juzgues. Entonces, bueno, espero que esto os haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene y como siempre os digo, no te olvides de experimentar tu vida. Hasta pronto.